Tutorial do Alimento Diário, volume Tutorial del alimento diario, da série A volumen Palavra da Vida, 5, libro 5, de la serie La Palabra de la Vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación, las epístolas de Juan y de Pedro. está próximo. El libro 5 tiene como título El fin está próximo, el autor Pedro Don. Tutorial sobre a Hoy vamos a hablar del tutorial sobre la semana número 1, que tiene como título Pastor y Obispo de nuestras almas. Vamos a hablar hoy este tema. Segunda-feira fala de investidores do reino. Y en el día lunes habla de inversores del reino, pero también nos trae un pequeño resumen de lo que va a ser abordado Todo o alimento diário, né? durante Aqui, todo el alimento diario. Entonces aquí el tema también depois está aquí. El primer tema es peregrinos, disputa después nosso coração. Terceiro, la quatro disputa tipos de solos. por nuestro corazón. Lo tercero es 4 tipos de suelos. Cuarto es sumisión y autoridad. Quinto, Él es nuestro pastor y obispo. Na segunda-feira, Y también sobre en el día lunes aún habla sobre inversores del reino. Es importante que nosotros invirtamos en el reino. Todo lo que nosotros tenemos, todo, porque la obra del Señor no puede parar por causa de la falta de recursos económicos. Entonces nosotros necesitamos Lucas capítulo 8, ver esto. a partir do Y en Lucas capítulo 8, que aquelas a mulheres partir del versículo 1, nos muestra que aquellas mujeres não só andavam que andaban con Jesús, bem, no solo andaban, sino que ellas também então son mujeres que ellas as viagens de Jesus, costeaban los viajes de Jesús, toda la logística, inclusive todo era hecho por ellas. Madalena, Inclusive una de ellas era María Magdalena, ela realmente teve esse coração. muy conocida por nosotros. O Senhor apareceu a Ella realmente tuvo este corazón ressurreição y el Señor le apareció a ella en el día de la resurrección, especialmente, de una manera muy especial. Por eso, hermanos, este ejemplo llegó hasta nosotros hoy. Entonces nosotros não é lo encorajo a usted, si usted aún no es inversor del reino, busque serlo. ¿Está bien? Oh Señor Jesús, porque la obra está en plena expansión. terça-feira aqui fala assim, viver En el día martes habla un vivir de peregrinos. né, aqui El apóstol dice Pedro que aquí dice o apóstolo Pedro que el apóstol Pedro, él negou o Senhor 3 vezes, él negó al Señor 3 veces, ao galo, después cantó el gallo, antes de cantar el gallo, ele ficou muito negó al Señor 3 veces y él quedó muy avergonzado. Él creía que merecia él era indigno, no merecía nada más del Señor, pero el Señor, por su misericordia, aún quería usarlo. Sin embargo, no aquel Pedro natural, lleno de sí mismo, sino que él necesitaba pasar por la transformación. Y en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos muestra que él fue probado por muchas probaciones. Esto es para que el valor de vuestra fe pues pueda aumentar. Pero no es fácil. Eran pruebas de fuego. como se crisola a prata, En el crisol, como se coloca en el crisol la plata y el oro. Entonces allí se prueba e depois em capítulo que surgen por medio del fuego. Y después en el capítulo 1 Pedro capítulo 2, 4:12, él dice así que dente que surge do leite. no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevino. Entonces él pasó por todo esto. Entonces hoy él animando a estos hermanos que estaban dispersos Por meio das en la peregrinación por medio de
entre las naciones. Entonces, es muy importante esto. Y después, Él nos muestra que al final de todo esto es la salvación de nuestra alma. Entonces, nosotros tenemos la salvación del espíritu, tenemos la salvación del cuerpo, que es en la venida del Señor, y esta época en que vivimos es la salvación de nuestra alma. Entonces, Dios quiere salvarnos completamente, todo nuestro ser tripartito. Para esto, para que ocurra esta salvación de nuestra alma, necesitamos desear ardientemente, como un niño, como la leche espiritual de la palabra. Entonces necesitamos desear ardientemente la palabra de Dios. Entonces, para esto necesitamos tener una condición muy especial, sine qua non, que es ser pobres en espíritu. Señor Jesús, danos humildad en el espíritu siempre. Y Él habla que, 1 Pedro 2, 11 y 12, Él dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí nos muestra que nosotros somos peregrinos, entonces, pero cristianos, somos forasteros para los gentiles. Sin embargo, nosotros necesitamos dar un buen testimonio en nuestro andar, en nuestro vivir, no en las pasiones de la carne, nada. Entonces aquí nosotros tenemos ejemplos del mismo Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos murieron en la fe, sin haber obtenido las promesas, viéndolas, sin embargo, de lejos, y saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que hablan de esta manera manifiestan estar buscando una patria. Aquí nos muestra, hermanos, que nosotros somos peregrinos y forasteros en esta tierra. Significa que no estamos fijos aquí en la tierra. No tenemos una habitación, una casa, por ejemplo, que es fijo. Nuestro vivir es como el de Abraham en aquella época, un vivir de tiendas en tiendas, y yendo de tienda en tiendas, y de altar, y donde él iba, tenía comunión con Dios. Entonces, este es nuestro vivir, pero nosotros esperamos, aguardamos una patria celestial, igual a la de ellos. Hoy, igualmente, somos peregrinos, no somos del mundo. Aquí hay algunas frases que el Señor habló en su oración en el capítulo 17. Juan, capítulo 17, 14. El Señor dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, gracias al Señor, el mundo nos odia, pero nosotros no somos del mundo. Esto tiene que estar bien claro en nosotros. Nosotros no somos del mundo, como el mismo Señor Jesús dijo que Él también no era del mundo. Amén. Entonces, también otro versículo, Juan 17:15, que es el próximo. El Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, aquí hay dos sentidos. El Señor no nos quitó del mundo. Primero, porque necesitamos continuar predicando el Evangelio aquí en la tierra. Necesitamos continuar salvando a las personas de la segunda muerte. Entonces, y segundo, porque nosotros necesitamos ser transformados,
necesitamos que nuestra alma sea salva. Entonces, estos dos puntos nos mantienen que el Señor nos ha guardado en el mundo. Y otro versículo es Juan 17:16, capítulo 17, versículo 16, que es la secuencia. Dice así: no soy del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor repitió lo mismo que está en el versículo 14, en el versículo 16. Entonces, este es un motivo para nosotros siempre recordar que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. No tenemos un lugar fijo aquí en la tierra. En cualquier momento podemos ser enviados por el Señor. Esto significa ser peregrinos. Ahora nosotros vamos a entrar en el tema, la lucha por nuestro corazón. Entonces, usted ve, nuestra lucha primeramente no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el Señor Jesús dijo: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es guardar de ellos, porque nuestra lucha es contra ellos. Las palabras, las pasiones carnales que hacen guerra contra el alma. Nosotros ya leímos este versículo, que las pasiones carnales hacen guerra contra nuestra alma. Entonces, nuestra alma hace parte de nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón es el centro de la disputa entre Dios y el maligno. El corazón es la tierra en la cual Dios siembra la semilla del reino. Dios quiere ganar nuestro corazón. A medida que esta semilla crece en nuestros corazones, el reino de Dios crece y ocupa la tierra, y el reino de Satanás es automáticamente expulsado. Delante de esto, Satanás intenta impedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. Por causa de esto, es que hay una disputa. Dios quiere nuestro corazón para sembrar la palabra del reino. Y Satanás, a su vez, también quiere, a través de las pasiones de la carne, para distraernos de esta siembra de la palabra de Dios. Que podamos siempre inclinar nuestra alma, nuestra mente, para el Espíritu, para la palabra de Dios. Oh, Señor Jesús. Y en Mateos 13 nos muestra que este corazón está tipificado por los suelos. Y hay 4 tipos de suelos que el autor dice que son 4 estados. 4 estados del suelo. Entonces, primer estado es aquel que fue sembrado a la vera del camino. Entonces, como hay mucho tránsito, terminó pisoteando la tierra, el suelo quedó duro. Entonces la semilla no consigue penetrar por causa del suelo endurecido. Ahí vienen las aves del cielo, arrebatan y comen aquella semilla. Esto no se refiere a los incrédulos, y sí se refiere a los cristianos. Una vez que usted fue salvo por el Señor, la semilla está dentro de usted. Pero la semilla en este caso no consigue crecer, no consigue penetrar el suelo, porque su corazón este suelo de su corazón está muy pisoteado, hay mucho tránsito, hay muchas cosas, muchos pensamientos van y vienen muy fuertes. Entonces, esto también impide que esta semilla pueda penetrar. El segundo estado, que es el segundo suelo, es aquel que cayó en el suelo rocoso. El suelo rocoso es un suelo lleno de piedras. Tierra es muy poca, pero la mayoría está formado por piedras. Entonces,
En una condición de esta, ¿cómo usted va a querer que esta semilla pueda crecer? Entonces no hay manera. Entonces termina matando también esta semilla. Esto es los cristianos que tienen el corazón duro y no dejan que la palabra crezca. La palabra ya fue sembrada allí, pero no crece. Entonces, cuando surge el sol se seca totalmente. No tiene fuerzas para resistir. Y el tercer estado, el tercer tipo de suelo, que es el que cayó entre los espinos. Esto es peor. Este espino aquí, ¿qué son los espinos? Aquí dice, los cuidados del mundo y la fascinación de las riquezas. Estos sofocan la palabra y queda infructífera. Sí, nosotros debemos tener cuidado con las fascinaciones de las riquezas. Cuando nosotros estudiamos, nos recibimos, conseguimos trabajo, comenzamos a ganar dinero, ahí nosotros nos envolvemos mucho con la fascinación de las riquezas. Oh, tengo dinero, puedo comprar esto, puedo comprar aquello. Esto toma cuenta de nuestro corazón y va matando la palabra del reino dentro de nosotros. Y aparte de esto, los cuidados del mundo. Usted está tan envuelto en los cuidados del mundo que usted no tiene más tiempo para servir al Señor. Entonces debemos tomar mucho cuidado. Y el cuarto suelo es la buena tierra, donde recibió la palabra del reino y crece y produce frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias al Señor, que el Señor pueda darnos siempre la buena tierra. Pero hermanos, estos 4 etapas, estados anteriores, no sea que sean definitivos, no. Es un estado, una etapa. Puede ser que en la etapa siguiente del primer estado, de la primera etapa, Él se abre al Señor. Él puede ablandar su tierra para que la palabra de Dios sembrada en Él pueda tener un espacio para crecer. Y en el segundo estado, la segunda etapa, cayó en el suelo rocoso, lleno de piedra. ¿Qué tiene que hacer allí? Es remover las piedras, removiendo las piedras del corazón. Entonces la semilla va a encontrar tierra, el suelo propio, para poder continuar también creciendo y fructificando. Y también en lo que cae en medio de los espinos, ¿qué tenemos que hacer? Cortar los espinos y quemar en el fuego. Entonces así Él vuelve nuevamente a crecer. Entonces todos estos son estados, etapas que pueden ser mejoradas. Sí, solo depende de nosotros mismos. Gracias al Señor. Y las armas, nosotros sabemos que Dios usa la palabra para ganarnos, porque Él quiere sembrar su palabra en nuestro corazón para producir el reino en nosotros. Pero Satanás tiene sus armas también. Él usa sus armas para ocupar el corazón. Esto está en 1 de Juan 2:16. Él habla concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Entonces, a la concupiscencia de la carne, nosotros sabemos que son las pasiones de la carne. Son cosas bien groseras, bien grotescas, bien de abajo, bien bajas. Pero la concupiscencia de los ojos es algo más refinado. Por ejemplo, son cosas del alma, los deseos del alma, tales como vanagloria, prestigio y poder. Ahí se originan las envidias, rivalidades, odios, maldades, difamaciones. Esto entra en la concupiscencia de los ojos. Ahora, la soberbia de la vida se refiere a la ostentación de riquezas.
arrogancia, desprecio, sentimiento de superioridad y orgullo. Todo esto ocupa el corazón del hombre. Quería comentar un poco aquí. Nosotros estamos con este tutorial. Nosotros más o menos tenemos un tiempo estipulado para cada uno de nosotros. Entonces, no podemos cubrir todos los puntos que son. Hay muchos principios importantes. Me gustaría que ustedes mismos en sus casas lean y relean el alimento diario. No pierdan ningún versículo. Lean todos los versículos que son importantes. ¿Está bien? Después nosotros ahora vamos a ver el día jueves sobre sumisión a las autoridades. Aquí nosotros vemos, debemos mantener nuestro procedimiento ejemplar. Como peregrinos, debemos sujetarnos a toda institución humana, tratar a todos con honra, amar a los hermanos, temer al Señor y honrar a los hombres. Esto está en 1 Pedro 2:12. Vamos a ver. 1 Pedro 2:12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí, y Romanos capítulo 13, también del 1 al 7, es un trecho bastante largo que habla en que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades que son instituidas por Dios. Una de las autoridades, sea buena o mala, de nuestra parte debemos estar sujetos. Necesitamos acatar a las autoridades superiores. Aquí hay un trecho que me gustaría leer en el alimento diario. Dice así: vivimos en una de democracia que dice que hay mucha libertad de expresión. Todos tienen el derecho de decir lo que piensan. Sin embargo, recordemos que que tenemos al Señor que gobierna sobre nosotros. ¿Entienden? A pesar de nosotros tener este derecho de expresarnos, el derecho de libertad de expresión, pero nosotros tenemos quien nos gobierna interiormente, es nuestro Señor. Así no debemos usar nuestra libertad de manera maliciosa y con maldad, sino que vivamos como siervos de Dios, tratando a todos con la honra de vida, manteniendo de nosotros lejos la calumnia, porque son instrumentos del diablo. Un día todos daremos cuentas al Señor. No piense que nosotros vamos a pasar ilesos, no, impunes, no. Todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Ahí comienza a hablar también sobre el ejemplo de Saúl. En verdad, Saúl era un representante de Dios con una autoridad aquí en la tierra para gobernar al pueblo. Pero quien gobierna de verdad es el Señor. Entonces, este gobernante, como el rey Saúl, él necesita acatar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y en primera de Samuel 15:2, a él le fue dado una orden para que él pueda hacer guerra contra Amalek y terminar con todos ellos. Cuando dice es para matar a todos, deben matar a todos. Él debería haber obedecido esa orden de Dios. Entonces, Amalek tipifica la carne. Entonces, Dios quiere terminar con nuestra carne, extirpar de nosotros toda carne, toda pasión de la carne, porque esto es en contra de Dios.
Sin embargo, Saúl, él no obedeció al Señor, fue y hizo guerra contra Amalec, solo que él guardó a Agag, el rey de los amalecitas. Y Dios no mandó que matara a todos. ¿Por qué él guardó al rey? Esto es una desobediencia. Y aparte de eso, él guardó a todo el rebaño, las ovejas. Entonces, con la justificativa de que esto es para sacrificar al Señor, que los animales eran para hacer sacrificios al Señor. Pero en 1 Samuel 15, 22, miren lo que dice. Se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto fue un gran tropiezo del rey Saúl, por no obedecer en todo la orden del Señor. Ahí habla de David, el ejemplo de David, que el Señor Jesús es una correlación entre David y el Señor Jesús. Entonces David, Samuel fue a la casa de su padre y le preguntó a su padre, Isaí, cuántos hijos tenían y que viniese uno a uno delante de él, porque Dios quería ungir un rey. Fue escogido como rey. Ahí, 1 Samuel 16, 7. Mire lo que el Señor habló a Samuel. Y no mires a su parecer ni a la grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, Isaí tenía hijos lindos, altos, sin embargo, y Samuel dijo, creo que es este, Señor, ¿no es así? Este voy a ungir. Y Jehová dijo, no, usted mira la apariencia, yo miro el corazón. Entonces, hoy servir al Señor es por el corazón, no porque somos feos o lindos. Aquí el significado de ungir es cuando Dios unge a alguien, el Espíritu se apodera de él para realizar la obra de Dios. Entonces, por eso que David, miren, me olvidé de hablar. David estaba apacentando el rebaño del padre, las ovejas. Entonces, cuando Samuel fue escoger al rey, y el padre se olvidó de él. Ahí Samuel dijo, usted no tiene más hijos, son solo estos. Ah, tengo uno aquí en el campo apacentando las ovejas. Quiere decir, de la manera que era tratado, pero él fue llamado pastoreando las ovejas. ¡Qué bendición! Entonces, hoy en la vida de la iglesia necesitamos cuidar uno de los otros, apacentarnos unos a los otros. Gracias al Señor. Él tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, porque Saúl comenzó a seguirlo. Saúl lo perseguía para matarlo, porque Saúl era rey, pero Dios dijo que su reino, que perdió el reino porque no quiso obedecer la palabra del Señor, y el Señor escogió a David. Pero Saúl aún era rey, estaba vivo aún. Entonces, Dios le dio la oportunidad de matar a Samuel a la noche, y Samuel entonces delante de David estaba Samuel, era solo clavarle la lanza y matarlo, y acabó el problema. Pero David comenzó a temblar
porque no quiso actuar en contra del ungido de Dios. Él dice así, primera Samuel 24:6. El Señor me guarde de que yo haga algo a mi Señor, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido de Dios. No interesa que Dios no lo quiso más, pero Él es el ungido de Dios. Usted tiene que respetar esto. Aunque Él ya haya sido descalificado, pero usted necesita aún respetarlo como el ungido de Dios. Ahí en la segunda vez también entregó a David y su subordinarlo. Abisai quería matar a Saúl. También era él uno de los valientes de David. Quería tomar un puñal y matarlo, pero David le dijo, no lo mates, porque ¿quién habrá que extienda su mano contra el ungido del Señor y quede impune, inocente? Miren, cómo es serio, hermanos. El Señor me guarde de que yo extienda mi mano contra su ungido. Ahora, tome tu lanza que está en su cabecera y vámonos. Entonces David aquí respetó al ungido del Señor. Aquí hay una palabra que quería leerles a ustedes. No seamos nosotros aquellos que osan levantar la mano contra alguien comisionado con autoridad por Dios, pues tal actitud será considerado rebelión. Entonces, la comparación de David es con el Señor Jesús en Filipenses 2, 5 al 7. Nosotros necesitamos tomar el modelo del Señor Jesús, que Él era el mismo Dios, pero no se aferró al hecho de ser igual a Dios. Por el contrario, Él se humilló, tomando la forma de un hombre, se humilló y tomó la forma de siervo. Él vino entonces para servir. Gracias al Señor por esto. Y entonces, nosotros somos, el trabajador es digno de su salario. Entonces, aquí nos muestra que nosotros estamos aquí solo para servir al Señor. Y de aquellos 4 seres vivientes en Ezequiel, nosotros vemos que él tenía el rostro de hombre al frente, rostro de león a su lado derecho y rostro de buey al lado izquierdo, y atrás el rostro del águila. Entonces, el rostro de un buey representa como siervo. El buey es un animal que no reivindica nada para sí mismo y trabaja sin recibir el salario. Este animal siempre sirve humildemente a su poseedor. No es saltando como un caballo o empacándose como una mula. Desde que no le falte el alimento, el buey siempre servirá a su dueño. Y ahí entonces es importante que en cuanto el buey está trabajando, no podemos atar su boca. Necesitamos darle de comer a él, es su derecho. Si él está sirviendo, imagínense, el buey está sirviendo allí y de repente él muere de hambre. Entonces, el trabajo es perjudicado. Entonces, aquí dice, en la ley de Moisés, dice así, está escrito, no pondréis bozal la boca del buey que trilla. Si él está trillando es porque él está trabajando. Entonces, él tiene el derecho de comer su porción. Y también en 1 Timoteo 5:18 dice así, pues la Escritura declara, no pongas bozal al buey que trilla, y aún el trabajador es digno de su salario.
Entonces, esto nos remite a hablar de los colportores de hoy. Los colportores no ganan un salario. Ellos dependen totalmente del Señor. Él sale para predicar el Evangelio del Reino, contactan a las personas con esta frase, ¿puedo orar por usted? Y lo hacen por amor a Dios y por amor a la palabra y también por amor a las personas. Por eso que ellos hacen esto. Si hace sol, si llueve, están allí en aquel calor tremendo. Ellos están allí soportando para llevar este evangelio fielmente a las personas. Entonces ellos tienen derecho. Pero ¿cómo el Señor los alimenta? Entonces el Señor tiene que cuidar del sustento de ellos. Ellos están allí sirviendo al Señor, predicando el Evangelio del Reino. Primera de Corintios 9:14 dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian en el Evangelio que vivan del Evangelio. Así ordenó el Señor. Es el Señor quien ordena que estos colportores que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por eso ellos ofrecen los libros a las personas. No vender, sino que ellos simplemente presentan el libro a las personas y las personas que son las que toman la iniciativa de adquirirlos. Entonces, esto es muy lindo. A veces ellos quieren cooperar con el Evangelio del Reino, con la predicación del Evangelio del Reino y colaboran con un valor mucho más alto de aquello que han ofertado. Esto es la obra del Señor. Esto es muy literal de lo que la palabra del Señor habla. Aquel que predica el Evangelio, viva también del Evangelio. Y la práctica del colportaje es totalmente una obediencia a la palabra. Amar a las personas. Aquí dice, el Señor es quien cuida de nuestro sustento. Por eso no necesitamos preocuparnos con el dinero de mañana, como hacen los gentiles. Debemos, sí, buscar en primer lugar su reino y su justicia. Amén. Primero, necesitamos buscar el reino del Señor y su justicia. Esto está en Mateo 6:23. Gracias al Señor. Y también quería aplicar una palabra para los valientes de David. Son aquellos, muchos están en la franja etaria de valientes de David, están en pleno desarrollo profesional, encara grandes exigencias en sus empresas y negocios. Tanto trabajo como la familia los mantiene muy ocupados, lo que los deja sin tiempo para servir al Señor. No podemos dejar de lado a estos hermanos tan preciosos. El mundo intenta usurparlos para no ser útiles en las manos del Señor, pero no podemos pedir que paren de trabajar. Entonces, aquí necesitamos orar al Señor, que el Señor pueda integrar también a los valientes de David, a pesar de sus responsabilidades en el trabajo, responsabilidades en sus casas, todo, pero el Señor puede abrir las puertas para que ellos también puedan servirlo de alguna manera. Nosotros creemos en esto. Y usted que me está oyendo, si usted está en esta franja etaria de valiente de David, preocupado, no tiene tiempo para nada, pero hermanos, usted es designado por Dios para servirlo. Entonces, ore al Señor y el Señor le va a dar tiempo para usted, para que usted sirva también. Usted puede servir a las personas con una hoja de la inmersión. Usted puede, junto con sus compañeros de trabajo, hacer inmersión allí. Usted está sirviendo al Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, hay hermanos de hecho que comenzaron a percibir esto, disminuyeron sus ritmos de trabajo
y aumentaron más su tiempo para servir al Señor. Y están haciendo bien. Esto es muy importante. avanço da obra do Senhor. E aqui esse versículo Esto es muy importante para el avance de la obra del Señor. Y este versículo, Salmos 127, inútil versículo será 2 dice: de madrugada repousar inútil tarde, os será levantaros de penosamente madrugada, gastes, acostar de tarde, comer el pan que penosamente ganaste. A sus amados Él los da en cuanto duerme. Entonces, el Señor, que aos seus amados vamos a ser amados de Dios, porque a sus amados Él lo da en cuanto ellos duermen. Amén. e aí, irmãos, nós Y ahí, precisamos hermanos, seguir os passos do Senhor, né? nosotros necesitamos seguir los pasos del O Señor, Senhor nunca fez, que não retribuiu el Señor nunca hizo, né? no retribuyó mal por mal. Tudo vê e julga Entrega al Señor que todo lo ve y juzga rectamente. Amén. Soportar las aflicciones por causa del Señor. né, Cuando se habla aí de aqui Pedro siervo, fala dos servos ahí que Pedro aquí habla de los siervos, senhores, que ustedes tienen sus señores. A veces hay señores buenos y señores malos. Hay señores buenos y con cordura. Para estos, ellos son tan buenos para ustedes que aquí habla. Pero cuando su señor então aí realmente sea malo, é bastante. entonces ahí realmente hace que usted sufra bastante. Vingar, Pero no por causa de esto que usted va a querer vengarse, retribuir mal con mal. Ah, él me hizo esto, yo le voy a hacer esto. No, no, no. Entregue todo al Señor, julga, que todo lo ve y juzga rectamente. El Señor sabe todas las cosas. que você está Él passando uma situação piensa que él no sabe que usted está pasando una situación injustamente. Entonces, lidar com as suas y usted no necesita vengarse con sus propias manos. Deje que el Señor, este juicio, deje al Señor, porque Él ve todas las cosas, todas sus vidas pasa bajo sus ojos y Él juzga rectamente. Esto es lo que nosotros queremos, nosotros debemos hacer. Então, irmãos, porque é o último versículo Entonces, hermanos, que el último versículo aquí: ao pastor e bispo os convertisteis al pastor y obispo de vuestra alma. Esto está en Primera de Pedro 2:25. Este es el título de esta semana. Entonces, vamos a convertirnos a nuestro pastor y obispo de nuestra alma, para que nuestra alma no sea atacada por pasiones del mundo, no sea pelas armas que Satanás usa, damnificado por las armas que Satanás usa, sino que vamos a convertirnos para nuestro pastor y obispo, que Él cuida mejor que nadie nuestra alma. Gracias al Señor. Entonces, como vamos satisfazer a nossa alma? ¿cómo vamos a satisfacer nuestra alma? Alguns itens aqui é a palavra Separé aquí algunos pode ítems. satisfazer Es la palabra profética Fazermos puede então satisfacer nuestra alma. né? Hacer inmersión, transcripción, inculcar. De satisfazer a alma. Esto también puede satisfacer el alma. Circular la palabra entre nosotros. La circulación de la comunión de la vida Satisfação. llenará nuestra alma de satisfacción. Encherá Esta circulación de la vida llenará nuestra alma de satisfacción. também Y otra cosa que nos llena también de satisfacción es salir para hacer el ven y ve junto con los adolescentes. Esto también nos da una gran satisfacción. No pierda la oportunidad. Vamos a participar todos nosotros. No importa la etapa etaria, el grupo etario, desde niños hasta intendente, pasando por capitanes, jóvenes, adolescentes.
valientes de David, vamos todos a participar, y el Señor es nuestro pastor y obispo de nuestra alma. Nosotros nos satisfacemos en estas cosas, que nuestra alma requiere satisfacción, pero no se satisfaga con las cosas del mundo. ¿Está bien? Sino que satisfágase con la palabra de Dios y también con la práctica de la palabra de Dios. Amén. Jesús es el Señor.